Buenas noches. ¿Cómo está toda la iglesia del miércoles? ¿Listos para venir a aprender de Dios, a recibir algo más que Él tiene para cada uno de nosotros? Primero que todo, pues quiero recordarles que la semana pasada comenzamos una nueva serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta nueva serie? Gretel la comenzó. Se llama Héroes. Y cuando hablamos de héroes, muchas veces lo primero que se viene a nuestra mente es pensar que, no sé, en los héroes de las películas, ¿no? O sea, en los superpoderes, en todo lo que vemos tan asombroso, todo eso como que la vida súper perfecta y todo lo demás. Pero la realidad es que de los héroes de los que estamos hablando son los héroes que son mencionados en el, ¿cómo se llama? En Hebreos 11, en el Paseo de la Fama, ¿cómo se llama? En los héroes de la fe, que son mencionados en Hebreos 11, y esos héroes son personas como tú y como yo. Y de esos héroes son los que queremos estar hablando. ¿Por qué queremos hablar de ellos? Porque la realidad es que muchas de las cosas que ellos pasaron o que vivieron en esa vida no tan perfecta, así como nosotros no tenemos esa vida tan perfecta, nos ayudan a poder caminar y seguir avanzando en esta carrera que se llama la vida para poder llegar a nuestro destino final. Entonces, queremos realmente enfocarnos un poco en ellos y ver qué es lo que ellos nos enseñarían. Lo que me encanta de esta serie es que la idea es que cada uno de estos personajes de los que vamos a estar hablando nos imaginemos como que ellos vendrían y se pararían aquí al lado de nosotros y tuviéramos la oportunidad de correr al lado de ellos una vuelta de esta carrera que llamamos vida y pudiéramos pensar en qué me aconsejaría, qué sería lo que él tendría para decirme en esta noche. Y con eso quiero recordarles un poco el verso base que vamos a tener para esta serie, que está en Hebreos 12:1, que dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia a la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y ese héroe que Dios nos ha puesto hoy por delante, o que nos ha puesto aquí a nuestro lado para aprender de él, el héroe del que vamos a estar hablando hoy es de Isaías. Sí, del profeta Isaías. Ese hombre que fue considerado o es considerado uno de los más grandes profetas. Su tarea era hablar de parte de Dios al pueblo, confrontándolo con el pecado, toda la idolatría que estaban viviendo en esa época, y los confrontaba también con todos los mandatos que debían estar siguiendo de Dios, pero también les hablaba de todas las promesas que Dios tenía para ellos y todo lo que se haría realidad. Entonces, les podría contar un poco que el libro de Isaías es un libro que está compuesto por 66 capítulos y que de alguna manera lo podemos dividir en dos partes. De los capítulos 1 al 39 podemos ver a Isaías, aunque todo el rato vamos a ver mencionado como las promesas de un Mesías que iba a llegar. Ese es el libro que más habla de Jesús, que más habla de realmente cuándo vendría ese Mesías. Pero sin embargo, los primeros capítulos se dedica muchísimo más al juicio, al querer hablar a la gente cómo vendría el juicio de Dios, porque ellos no se arrepentían, porque querían seguir viviendo en todas sus costumbres, porque querían seguir viviendo a su manera, porque querían seguir aferrados a la idolatría. En ese momento Isaías es uno de esos libros que la verdad, dice uno, describe demasiado fuerte cómo se tenía esa idolatría a estatuas y a todas las cosas que en esa época se hacían. En este momento, de pronto, la mayoría de los que estamos aquí puede que no tengamos una estatua, un santo o como lo quieran llamar, pero muchos de nosotros sí tenemos muchos ídolos en nuestros corazones. De pronto no los ves, de pronto no son de madera ni cosas así, pero sí tenemos muchos ídolos en nuestros corazones. Y un ídolo es todo aquello que le quita el lugar a Dios en nuestro corazón. Cada una de las cosas que hacemos, y aunque a veces es difícil, pero yo te podría decir que aún tu propia familia, tu esposo o tus hijos
muchas veces los conviertes en ídolos en tu corazón, porque los pones en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Entonces, Isaías habla bastante los primeros capítulos sobre eso. Los capítulos que siguen adelante, los de el 40 hacia el 66, hablan ya más sobre ese mensaje de esperanza. Se enfoca mucho más en el consuelo, en el perdón y en el cumplimiento que Dios traería de su pacto, porque Dios jamás se había olvidado. Aunque el pueblo se hubiera alejado, aunque todo estuviera de cabezas, Dios seguía siendo Dios y Él cumpliría su pacto, así como sabemos que lo cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Y la verdad es que muchas veces nos encontramos en la vida en situaciones en las que creemos que no hay salida, en situaciones en las que no tenemos ya esperanza, que pensamos que ya nada tiene sentido, que llegamos como que al tope de todo. Pero es ahí donde nosotros debemos aferrarnos a palabras como la siguiente que vamos a leer en Isaías 30:21, que dice de esta manera: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando nosotros escuchamos la dirección de Dios, podemos realmente tener un encuentro con Él. Y ese encuentro con Dios lo cambia todo. Todo lo que no tenía sentido, recobra sentido. Todo lo que antes veías sin esperanza, ahora tiene una esperanza. Todo lo que pensabas que ya era el fin, te das cuenta que simplemente era el principio, o simplemente estabas a punto de dar un paso más para poder llegar hacia donde Dios tenía predestinado llevarte. Entonces, es realmente necesario tener un encuentro con Dios. Pero ahí tú me puedes preguntar, Lina, ¿y cómo puedo hacer para tener ese encuentro con Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y yo creo que esa pregunta nos la hacemos tantas veces. Todos hemos pasado por eso. Es como, ¿cómo puedo diferenciar yo que realmente es la voz de Dios? Y una de las primeras maneras que yo te podría decir es que te das cuenta cuando es la voz de Dios, cuando realmente estás pasando tiempo leyendo su palabra. Si tú no conoces su palabra, ¿cómo vas a saber qué es lo que Él te está diciendo o no te está diciendo? ¿Cómo vas a poder escuchar, como decía ese verso? Tus oídos escucharán una voz que te dirán hacia la derecha o hacia la izquierda. Si tú no conoces, entonces no vas a poder, valga la redundancia, volver a reconocer esa voz de Dios. Entonces, en el capítulo 6, Isaías tiene un encuentro con Dios. Y yo sé que muchos hemos leído esta historia en varias ocasiones, pero nos vamos a enfocar como en 3 aspectos que Isaías nos puede enseñar de ese encuentro que él tuvo con Dios. Y lo primero que nos puede enseñar es que nuestro mayor dolor puede ser un catalizador para nuestra mayor ganancia. Cuando hablamos de un catalizador, quiere decir es que algo que estimula el desarrollo de un proceso. Entonces, muchas veces tu mayor dolor, ese dolor que tú dices, ¿cómo me voy a parar de esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Dios, ¿tú qué vas a poder hacer con eso? Muchas veces esa situación te va a llevar a que puedas tener una ganancia muchísimo mayor de la que tú esperabas. Isaías 6 del 1 al 4 dice así: el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. La mayoría, esto está describiendo realmente el momento en el que Isaías ve a Dios, en el momento en el que él es llamado, ¿sí?
es ese momento de ese encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios también, o sea, cuando estamos pasando por dolor es que llegamos a esos momentos de encuentro con Dios. Pero también tenemos que ser conscientes de que la mayoría de nosotros en el momento de mayor dolor, en vez de salir corriendo hacia Dios, vamos corriendo a la dirección opuesta. En vez de salir corriendo a decir, Señor, o sea, es que más que nunca te necesito, lo que hago es que a ver cómo soluciono. A ver qué piensa mi amiga, o qué pensará mi esposo, o qué pensará esta otra persona. En vez de ir a buscar al lugar correcto, mi posición es salir hacia el lado opuesto. Y entonces no tenemos un encuentro con Dios porque vamos a esa dirección contraria. Y cuando estaba repasando este mensaje y estaba organizando todo, o sea, organizando tantas ideas, vino a mí una imagen de hace tantos años, pero que yo puedo pensar que fue un momento de mucho dolor y que quería compartirles un poco. Me acuerdo que Nicolás tenía más o menos como un año. Nosotros es como que cerraba mis ojos y me podía acordar en el lugar. Esos momentos donde dices tú, o sea, lo volví a vivir. Me acuerdo que vivíamos en un apartamento, Nicolás tenía como un añito y a mi mamá la acaban de diagnosticar por primera vez con cáncer. Fue un momento tan difícil. Era un cáncer súper agresivo. Estaban, o sea, ustedes saben que el cáncer tiene como 4 etapas. Estaba en 4ª etapa, o sea, con una metástasis en ganglios. Le estaban haciendo una quimioterapia súper fuerte. O sea, era tanto y tanto. Y en medio de toda esa quimioterapia y todo, en un momento ella reaccionó muy mal y empezó con unas fiebres muy altas y la tuvieron que internar en el hospital. Me acuerdo que en ese momento, en vez de pensar como Señor ayúdame, mi pensamiento fue como Dios, o sea, si mi mamá se muere, yo me alejo de ti. O sea, en ese momento la mente y el enemigo, o sea, realmente es la realidad, me jugó esa mala pasada. Ese fue ese pensamiento y en mucho tiempo me aferré como a eso. O sea, yo no puedo pensar que Dios me vaya a quitar a mi mamá y que yo no la vuelva a abrazar y vuelves en un montón de emociones y un montón de cosas que lo que hacen es hundirte más y más y más y más. Para hacer el cuento corto, o sea, mi mamá sigue con vida. 2 veces fue sobreviviente de ese cáncer, después vuelve y aparece y otra vez hace más de un año que la operaron y está libre de cáncer y, o sea, tantas cosas. Y no solamente ha hecho un milagro en eso, Dios ha hecho en muchos. Pero mi punto es que no fue hasta realmente hace algunos años que yo pude reconocer, o sea, y yo no estoy diciendo que sea fácil y que yo estoy lista para que mi mamá se vaya. O sea, creo que nadie en la vida podría decir que está listo para uno perder a un ser querido tan cercano, ¿no? Pero sin embargo, ahorita yo puedo decir, Señor, primero reconozco todas las veces que has estado conmigo, con mi mamá y de todo lo que nos has sacado. O sea, te doy la gloria a ti por todo lo que has hecho. Y segundo, en el momento que tú tengas a bien, que ya sea tu tiempo, yo sé que me va a doler horrible, pero sé que tú me vas a sostener. Sé que yo voy a estar contigo. Entonces es simplemente que podamos escoger. O me quedo aquí diciendo, Dios, si tú permites que pasa esto, entonces aquí me voy y me voy a correr al otro lado. Oh Señor, en cada paso que yo dé, yo tengo la confianza y la certeza de que tú eres un Padre que sostiene, que tú eres un Padre que ama, que tú eres un Padre que está conmigo a pesar del dolor más difícil del que yo esté viviendo. Otra de las cosas que podemos ver en este encuentro que Isaías tuvo con Dios es que cuando vemos a Dios claramente, podemos vernos a nosotros mismos claramente. Cuando yo puedo ver claramente a Dios y reconocer a Dios, entonces puedo verme claramente yo también y puedo ver qué es lo que está pasando. O sea, lo podría poner también en el ejemplo que les acabo de dar. O sea, hasta que yo tuve ese encuentro con Dios y decir, Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el que tienes el control, entonces también pude ver qué era lo que estaba mal en mi corazón. ¿Sí? Entonces, en Isaías 6, verso 5, nos podemos dar cuenta realmente
que no podemos tener un encuentro con Dios si realmente tú no le muestras realmente tú quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay adentro de ese corazón de Lina? Necesito ser completamente transparente con Dios. Y dice así: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Hasta que yo no reconozco mi condición de pecadora, Dios no puede obrar. Dios no puede realmente dejarme ver quién es, qué soy. O sea, necesito reconocer mi condición, necesito poder poner y derramar delante de Él todo lo que hay en mi corazón. Volvemos a lo mismo, o sea, aquí no estamos hablando de esta serie de héroes porque todos los que estamos aquí somos héroes y tenemos una vida súper perfecta. No, estamos aquí todos porque tenemos una vida imperfecta, un corazón imperfecto, un corazón lleno de tanto pecado, pero que cada día nos acercamos a Dios diciéndole: Señor, muéstrame, examíname. ¿Qué más debo cambiar hoy de mi corazón? ¿Qué más debo entregarte? Limpia y remueve todo lo que no te agrada a ti. Y otra de las cosas que también podemos ver en este encuentro que Isaías tuvo con Dios es que Dios remueve nuestro pasado para poder redimir nuestro futuro. Wow, esto fue algo grande. O sea, Dios remueve mi pasado para poder redimir mi futuro. Él tiene un plan para mí, tiene un plan para cada uno de ustedes que está sentado aquí esta noche. Pero para poder Él redimir ese futuro, necesitamos dar ese paso y entregar ese pasado. Isaías 6, del 6 al 8 dice así: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados te han sido perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero de este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Lo importante de ver en este verso es que cuando le tocaron los labios a Isaías con ese carbón encendido, fue que realmente fueron perdonados todos sus pecados. Y que podamos ver nuevamente, o sea, Dios le perdonó todo su pecado, aunque él reconoció toda su imperfección. Dios perdonó cada uno de esos pecados para poder redimir su futuro, para después poder enviarlo a hacer lo que él lo iba a mandar a hacer. Era un profeta, Dios tenía un plan, tenía, o sea, un trabajo demasiado grande que darle a él para que él desarrollara, pero no lo podía enviar hasta que primero él reconociera su pecado y segundo, realmente estuviera listo para entregárselo a Dios. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, es como en una condición, más bien digamos que de huérfanos, en vez de hijos de Dios. Porque estamos pensando que si le entregamos todo nuestro pasado, si le entregamos todo nuestro pecado, en algún momento Él va a venir y como que nos lo va a tirar otra vez en la cara. O en algún momento va a venir y te va a decir: wow, o sea, es que eso que hiciste, pero ese no es Dios. Tenemos una imagen equivocada de Dios, tenemos una imagen equivocada de nuestro Padre. Dios realmente toma todo tu pecado, todo tu pasado, para poderte dar una vida nueva. Viene a limpiarte. Él es el único santo, Él es el único sin mancha, es el único que no ha pecado. Pero te ama y es tu Padre y te ama de una manera incondicional y quieres que te acerques a Él en esa condición de hijo. No eres huérfano, eres un hijo de Dios. Y Él está aquí dispuesto a perdonarte y volver a comenzar de nuevo contigo. Así que Isaías viene a darnos 3 palabras de ánimo, 3 palabras de aliento. Y número 1, para los que están tomando notas,
Aquí va la primera, anótenla ahí para que no se les olviden. Muchas veces uno así como que deja pasar las cosas, pero es necesario a veces escribir para después poder volver a esas notas y poder meditar y decir, Señor, o sea, de verdad, habla mi vida de esta manera. Número 1, la palabra de ánimo que nos da Isaías es: Dios quiere revelarte más de sí mismo. Es decir, Dios quiere que lo conozcas más. Dios quiere que tengas una relación más cercana a Él. Él quiere una relación íntima contigo. Dios no tiene hijos favoritos, pero sí tiene hijos íntimos. Y esa intimidad eres tú el que debes ir a buscarla. Eres tú el que debe decir, Señor, o sea, cada día levantarte y decir, no quiero salir de mi casa si tú no sales conmigo, Señor. O sea, eres tú el que toma la decisión, no sé, de levantarse 5 o 10 minutos más temprano para así poder tener ese tiempo de orar, de pasar con Él, de leer aunque sea un verso, de poder pararte y orar por tus hijos. O sea, no tiene que ser largas jornadas. Yo les digo, por ejemplo, yo lo que hago en mi casa muchas veces es que mis hijos yo los voy a levantar y empiezan, mami, 2 minutos más, mami, 5 minutos más. Y esos 2 minutos más o 5 minutos más, yo me quedo en el cuarto orando por ellos. Pasan 2 minutos o 5 minutos y, amor, ya es hora que te levantes, ya pasaron 5 minutos. Pero esos 2 minutos o el tiempo que sea, me quedé pidiéndoles a Dios por ellos, pidiendo protección, pidiendo que les dé favor y gracia. Eso es lo que hace la diferencia de tener una relación íntima con Dios o una relación no más de domingo o miércoles cuando venimos aquí. Entonces, lo que Isaías te diría es que Dios quiere revelarse más a sí mismo, o sea, quiere que lo conozcas más, pero eres tú quien debe dar ese paso. En Isaías 55:6 dice esto: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Busca estar más cerca de Dios. De verdad, o sea, vuelvo y les digo, si lo que hay que hacer es poner la alarma del reloj 10 minutos antes, entonces hazlo. O si te tienes que acostar más tarde, entonces hazlo. Pero que sea tu deseo estar buscando de Dios constantemente. Jeremías 29:13 dice también así: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me buscan, ¿cómo? De todo corazón. O sea, tiene que ser el anhelo y el deseo de tu corazón, buscarlo, estar cerca de Él. Esta es la manera de poder tener un encuentro con Él. No puedes tener un encuentro con alguien que no conoces. Es una relación íntima, es una relación de todo el tiempo, es una relación de todos los días. No es saber cuándo me sobra algo de tiempo, sino que sea un tiempo específico que tú quieras buscar con todo tu corazón de Él para que puedas encontrarlo. El segundo consejo que nos daría Isaías es este: Dios quiere cambiarte. O sea, si Isaías estuviera aquí caminando con nosotros, primero me diría, Dios quiere que lo conozcas más. Segundo me diría, Lina, Dios quiere cambiarte. Él es un padre que ama incondicionalmente. Te ama tal y como estás, pero te ama tanto que no quiere dejarte tal y como estás. Quiere hacer un cambio en ti. Quiere que tu vida sea diferente. Quiere que tu corazón sea diferente. Quiere que puedas alcanzar todos esos planes de bien que tiene para ti. Pero la única manera de lograrlo es cambiándote. Isaías 1, del 18 al 19, dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. O sea, este es el Señor llamándonos a cuentas, diciéndote, yo sé, o sea, de mí nada puedes ocultar. Todo lo que haces, todo lo que has hecho, todo lo que dices, todo lo conozco.
pero aún así te amo, aún así te acepto, aún así decido borrar esos pecados que se ven rojos, o sea, que están horribles. Cada uno de nosotros conocemos nuestro pasado. Yo creo que ninguno quisiéramos que de pronto nos saquen los trapitos al sol, como se dice, pero sin embargo Dios los conoce y Él te dice: aunque esto se vea lo más oscuro de lo oscuro, aquí estoy yo para limpiarlos y ponerlos blancos como la nieve. Y número 3, esa otra palabra de aliento que nos daría Isaías es: Dios tiene una tarea para ti. ¿Sabes por qué te sientes mal? Porque parece que nada tiene sentido. Porque ya es tiempo de que te levantes y empieces a brillar. Y el siguiente verso que voy a leer de Isaías se encuentra en Isaías 60 del 1 a 3. Y yo quiero que lo escuches, lo leas, le tomes una foto, lo apuntes ahí y realmente lo veas como algo profético para tu vida. Dice lo siguiente: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a la luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Y yo sé que decía: levántate, Jerusalén, pero ponle tu nombre. Levántate, Lina, levántate, Crisa, levántate, Alberto. O sea, cada uno de nosotros que en este momento de sus vidas está viendo que ya nada tiene sentido, que no hay para dónde seguir, que ya no hay esperanza, que ya no hayas la salida. Es el tiempo para que te levantes y puedas resplandecer como esa luz que Jesús está poniendo en tu vida. Este mundo y cada uno de nosotros, pero mis palabras van no solo para nosotros, que sé que lo necesitamos, pero para todos los que están ahí afuera, que todavía no conocen de Dios, que no conocen el amor de Dios, que no conocen de Jesús, que no conocen un Jesús que vino y murió por cada uno de ellos para darles vida y vida en abundancia. Este mundo necesita gente llena de Dios, necesita gente llena de esperanza, gente que pasa por problemas y dificultades, gente que tiene batallas, gente que cae, pero que se vuelve a levantar, gente que encuentra como su respuesta a Jesús. ¿Para qué necesita este mundo gente así? Necesita gente como tú y como yo, para que seamos esos héroes, que vayamos a hablarles a los que todavía no conocen, que vayamos a decirles: ¿saben qué? Yo sí le he pasado muchas veces tan mal, pero así como le he pasado de mal, también he visto el amor y la misericordia y la gracia de Dios en mi vida una y otra vez. He visto su amor, he visto su ayuda, he visto su apoyo. Así que en esta noche, esas palabras de ánimo que Isaías viene a poner sobre cada uno de nosotros, no es para que te quedes ahí en tu silla cómodamente con ellas, es para que las pongas por obra, es para que te levantes, es para que puedas ver la necesidad de alguien más que está a tu lado, de alguien más con el que te atraviesas en un supermercado, en un trabajo. Yo no sé, pero mi oración es que tú te levantes y puedas compartir ese amor de Jesús que ya cada uno de nosotros hemos recibido. Así que en esta noche yo oro porque cada persona que está pasando por dolor, por cada persona que, Señor, piensa que ya su vida
no tiene para dónde más ir, que ya llegó al tope de todo, que no tiene una salida, que no tiene una esperanza, Señor, que de pronto le han dado un diagnóstico que no tiene respuesta. Yo oro para que cada uno de ellos puedan correr hacia ti, que puedan correr hacia ese amor tuyo, ese amor de papá, y que puedan levantar sus manos y pedirte ayuda, que puedan levantar sus manos y reconocer cada uno de sus pecados, cada uno de sus errores, cada una de sus debilidades delante de ti, Señor. Que puedan poner hoy, en este momento, en este instante, en tus pies, Jesús, todo su dolor, con la esperanza de que tú los levantarás, les darás un nuevo comienzo y que sus vidas brillarán y resplandecerán de nuevo en el nombre de Jesús.